¿Qué tal mis panas? Yo soy Tomás, mejor conocido como el pana de Soulflower, y hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de cartuchos y cómo utilizarlos. Este video es recomendación de nuestro suscriptor Alan Ramón Durán Castro 2991. Muchas gracias brother por este consejo y ahora vamos a hablar sobre este tema. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y también si tienen algún tema en específico que les gustaría que grabáramos, pueden comentarlo y de esta forma seguir cubriendo sus dudas. Perfecto amigos, como les comenté vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de cartuchos. Hay cartuchos básicos que utilizamos siempre durante un tatuaje. También hay algunos con funciones especiales. Vamos a hablar un poco sobre ellos. Para empezar, el más importante y el que más utilizamos durante nuestra trayectoria como tatuadores es el cartucho RL. El RL, como sus siglas lo indican, es Round Liner. Esto significa que es un cartucho que está alineado en forma circular, pero bastante cerrado, de esta forma aproximadamente, lo cual nos va a permitir hacer una línea. Esto lo podemos conseguir en diferentes variaciones y números. Por ejemplo, podemos conseguir desde el 1RL, que básicamente es una sola aguja, hasta 18, incluso mayor cantidad de agujas, alineadas todas de la misma forma, las cuales nos va a permitir hacer líneas, pero con diferentes densidades. También es muy importante tomar en cuenta que en este tipo de cartuchos los calibres de las agujas también alteran lo que es el grosor de nuestra línea o de nuestro trabajo. Existen en su mayoría los tradicionales que son de calibre 12. Todos los que veas de calibre 12 básicamente son los básicos. Pero también hay de densidades diferentes, como por ejemplo el Bookpin, que se puede conseguir en calibres 10 o en calibres 8. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener unas agujas mucho más delgadas, las cuales nos va a dar un resultado muy diferente. No importa si es un 3RL calibre 12, va a ser muy diferente a un 3RL calibre 8, ¿vale? A pesar de que tenga igual 3 agujas. Entonces esto es muy importante al momento de tomar en cuenta qué vamos a hacer con nuestras líneas y con nuestro tatuaje para tener la mejor densidad y el mejor resultado posible. El cartucho RL, en este caso tenemos uno de la marca Supra. Es un cartucho que tiene las agujas alineadas en forma circular como lo especifica al principio. Este es un 3RL calibre 10, es decir que es un Bookpin, ¿vale? Ya los que son de calibre 12 son cartuchos tradicionales. Para colocarlos en nuestra máquina es muy sencillo. Básicamente las máquinas ya vienen adaptadas para cualquier tipo de cartucho y marca. Simplemente buscamos el punto en donde sea fácil colocarlo y vamos a girar de manera que vamos a darle un ajuste perfecto. Para utilizar este tipo de cartuchos, lo aconsejable es que nuestra aguja esté por lo menos de 2.5 a 3 milímetros fuera de nuestra punta de plástico en nuestro cartucho. ¿Por qué esta salida? Para nosotros poder tener un mejor control de la penetración que vamos a tener con ella en la piel. Es muy importante recordar que de 1 a 1.5 milímetros es lo máximo que debemos penetrar la piel para que el pigmento llegue a la epidermis, que es la segunda capa de piel. Si nos pasamos de ahí podríamos tener problemas. Entonces, ya teniendo una salida de 2.5 a 3 milímetros, podemos tener una mejor visión al momento de trabajar con él y tener un mejor resultado. De esta forma, si lo sacamos muy poco, tal vez pudiéramos incluso lastimar a la persona, o si lo sacamos a los 3 milímetros pero penetramos completamente, probablemente lleguemos a la hipodermis y vamos a tener algún tipo de complicación. Los voltajes aconsejables para este tipo de cartucho puede ir desde 6.5 hasta 8 dependiendo del grosor. Si trabajamos incluso hasta un 11RL, se puede trabajar con un 8 de voltaje sin problema, pero si vamos a trabajar un 14 o un 18, es importante subir por lo menos a 8.5 o a 9 voltios, ya que va a tener mayor resistencia a la piel a la cantidad de agujas. El resultado que vamos a obtener básicamente con este tipo de cartuchos es una línea. También podemos trabajar puntillismo con este tipo de cartuchos, más si estamos trabajando con un Bookpin de pocas agujas como un 3RL. Pero lo principal de este tipo de cartuchos es la línea.
¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos una línea bastante concisa, muy compacta y podemos utilizarla para nuestros trabajos. Como ya saben, desde algo muy delgado hasta algo bastante grueso, siempre el RL nos va a dar una línea. Muy bien, amigos. Otro cartucho bastante básico y que podemos utilizar constantemente es el cartucho RS. Como sus siglas lo indican, es Round Shader. ¿Qué quiere decir esto? Es un cartucho para hacer sombras, pero en forma circular. Esto nos va a ayudar bastante para cubrir espacios bastante pequeños en los que tenemos que hacer una sombra bastante tenue, o incluso si queremos hacer una línea bastante gruesa, podemos utilizar el RS, ya que en comparación con su primo RL, él está un poco más abierto. Está en forma circular, pero está más abierto. Esto quiere decir que es un cartucho mucho más ancho. A pesar de que sea igual un 5RL a un 5RS, hay una diferencia bastante grande en cuanto al grosor. Entonces, en este caso tenemos un cartucho de la marca Soulflower RS del 9. Con él vamos a poder hacer sombras en espacios bastante pequeños que de repente con otro tipo de cartucho nos puede complicar. Es un cartucho que también podemos conseguir en diferentes calibres, sea Bookpin o sea tradicional calibre 12. Se va a utilizar básicamente como un RL, también controlando una buena salida para tener una buena visión al momento de trabajar con él, y normalmente lo vamos a usar dando formas circulares. De esta forma vamos a conseguir sombras bastante buenas y también vamos a poder tener, si queremos hacer un sólido pero en un espacio pequeño, simplemente con bastante pasos vamos a poder obtenerlo. Para hacer una línea con él es muy importante tomar en cuenta que el voltaje debe ser superior a como lo utilizamos para hacer sombras. Para hacer sombras podemos utilizar voltajes del 6 al 6.5, pero si queremos hacer líneas con él es importante utilizar de 8 en adelante, y también el movimiento de la mano debe ser mucho más lento que como utilizarías un RL. Esto es porque al tener un espacio hueco en medio, si lo pasamos a la misma velocidad de un RL, vamos a tener un espacio en blanco. Si queremos tener un espacio totalmente sólido, tenemos que pasarlo un poco más lento. Esto es el RS. Muy bien, amigos, otro cartucho bastante básico que utilizamos constantemente es el cartucho Magnum. El Magnum es un cartucho que está alineado de forma plana. Así, ya no sería circular, sino totalmente plano. ¿Qué nos permite el Magnum? El Magnum es un cartucho que nos va a permitir hacer rellenos totalmente sólidos o sombras en espacios relativamente grandes a una velocidad bastante buena sin maltratar demasiado la piel. Es un cartucho que también podemos conseguirlo en calibre 12 o en calibres 10, también siendo en este caso un Bookpin. Acá tenemos un cartucho calibre 12 de 13 agujas. Es un 13 Magnum de la marca Supra. Los cartuchos Magnum no están alineados totalmente de forma plana, son dos capas, ¿vale? Entonces está alineado una parte acá y una parte acá. De esa forma tenemos un cartucho un poco más compacto, pero que nos va a dar una solidez bastante buena. Algo que hay que destacar en este tipo de cartuchos es que no lo vamos a utilizar con la misma salida que utilizaríamos un RL o un RS, ya que esto puede maltratar la piel. ¿Por qué? Porque el uso de este tipo de cartuchos va a ser mucho más rápido. Debemos ajustar nuestra máquina a que la salida de nuestro cartucho sea apenas de 1.5 milímetros. De esta forma, al momento de utilizarlo, ya que lo vamos a utilizar como una brocha en un movimiento bastante rápido si queremos hacer sombras, o incluso si queremos hacer un sólido lo vamos a utilizar en forma circular, es importante tomar en cuenta que no se va a hacer un movimiento muy lento, siempre el movimiento va a ser un poco rápido. Si el movimiento es lento con una salida muy larga en este tipo de cartuchos, que son muchas agujas al mismo tiempo, se puede enredar de alguna manera o atorar en la piel y podemos causar daño. Entonces, en este tipo de cartuchos sí es importante que la salida sea solo de 1.5 milímetros, de manera que nuestro movimiento nos permita trabajar en una superficie muy pequeña y de esta forma no hacer una penetración demasiado grande que pueda afectar nuestro trabajo. Esto también hay que destacar que el Magnum es un cartucho que, aparte de estar en forma plana, está totalmente recto. Totalmente recto. De esta forma nosotros tenemos un acabado en los bordes
tal cual como podemos tenerlo en el centro. Vamos a tener solidez en los bordes como también en el centro con este tipo de cartuchos. Recordemos, es totalmente plano. En este tipo de cartuchos también hay actualmente algunas novedades, como por ejemplo los Epic Magnum, en este caso de la marca EZ, que son cartuchos muy grandes. ¿Para qué nos sirve este tipo de cartuchos? Ya ven que también se utiliza mucho actualmente el estilo Blackout, que nos permite cubrir una zona del cuerpo en total absoluto negro, y de esta forma con un tipo de cartucho de este tamaño nos va a permitir trabajar mucho más rápido y por ende maltratar mucho menos la piel y también tener un trabajo más ágil y menos doloroso para nuestro cliente. El Epic Magnum, familia del Magnum. Muy bien, amigos. Adicional al Magnum, que nos permite hacer sombras y rellenos sólidos, tenemos otra variante que es el RM. Esto significa que es un Magnum redondo. ¿Cómo redondo? Básicamente los bordes de este cartucho están en forma ovalada. Esto quiere decir que nos va a permitir tener un trabajo muy suave en los bordes del acabado de nuestro tatuaje. Si queremos hacer sombras o queremos hacer rellenos sólidos con él, se puede, pero vamos a obtener un trabajo mucho más tenue en los bordes de nuestro tatuaje. Esto está excelente para trabajar zonas circulares, por ejemplo, de nuestro diseño. Si es circular y queremos tener un acabado suave en los bordes y de repente no salirnos y arañar un poco fuera de la línea, el RM nos va a dar un mejor resultado. En este caso tenemos un RM del 17 calibre 10, así que es un bookpin de la marca Soulflower. También lo vamos a utilizar en cuanto a la salida, igual como el Magnum, con una salida solo de 1.5 milímetros que nos permita trabajar en forma rápida sobre una superficie bastante pequeña. Con una salida muy pequeña podemos tener un excelente trabajo utilizándolo de manera circular para sombras, también de manera lineal, también para tener sombras en espacios un poco más rectos y también tener algunos rellenos sólidos en espacios pequeños. Pero no lo vamos a utilizar de una manera súper lenta y por esto es importante tener en cuenta que la salida de nuestras agujas no debe ser tan grande como en un RS o en un RL. Esto es un RM. Perfecto, amigos. Para finalizar, hay algunos cartuchos con cualidades especiales que nos permiten trabajar un tipo de trabajo un poco más rápido. En este caso tenemos un Stripper Shader de la marca Soulflower. Este cartucho básicamente es como unir 3 RL al mismo tiempo. En este caso tenemos uno del 3, lo podemos conseguir hasta del 5. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener diferentes agujas alineadas una al lado de la otra con una separación específica, pero cada aguja es un RL. Ya ves que en el Magnum tenemos una solita aguja una al lado de la otra. En este caso, por ejemplo, el Stripper Shader del 3 es básicamente un 3RL al lado de otro 3RL al lado de otro 3RL. Entonces de esta forma tenemos 3 RLs al mismo tiempo, que nos va a permitir trabajar puntillismo muy rápido. En específico el puntillismo de arrastre, que vamos a tener un movimiento bastante rápido, nos va a permitir trabajar súper rápido y cubrir una zona muy grande en un tiempo muy pequeño, que también nos va a permitir que nuestro cliente sufra mucho menos y también que nuestro trabajo salga inclusive más alineado, porque al tener este tipo de separación igual vamos a tener un trabajo mucho más conciso y sólido. Para trabajar este tipo de cartuchos se aconseja igual una salida de 3 milímetros a 2.5 como un RL tradicional. Como pueden ver, no sé si se logra notar, es un cartucho son 3 del 3RL básicamente. Entonces nos va a permitir trabajar puntillismo de arrastre muy rápido porque vamos a cubrir zonas mucho más rápidas e inclusive si queremos hacer en algún tipo de trabajo 3 líneas al mismo tiempo o incluso 5, recordemos que en este caso es de uno del 3 pero también conseguimos hasta alineación del 5, vamos a poder cubrir con un movimiento lento como si trabajáramos con un RL tradicional, hacer 5 líneas o 3 líneas en este caso paralelas con una distancia exacta de separación una con la otra. Este es el Stripper Shader. Muy bien, amigos.
Esto fue una breve explicación de los tipos de cartuchos que podemos conseguir en el mercado, los cuales nos van a facilitar nuestro trabajo como tatuadores. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes esta explicación y recuerden, si tienen alguna duda o quieren hablar de algún tema en específico, pueden comentarlo y lo tomaremos en cuenta. Nos estaremos viendo para la próxima y no olvides darle like. Nos vemos.